Colombia y Venezuela tienen desde hace 8 años un acuerdo para delimitar sus áreas marinas y submarinas que aprobaron los expresidentes Chávez y Uribe cuando era canciller Nicolás Maduro, revela en CMI el negociador colombiano Pedro Gómez Barrero. Expresidente Uribe confirma que llegó a un acuerdo con el fallecido Hugo Chávez frente a límites marítimos en el Golfo de Venezuela. Canciller colombiana pide a Venezuela que rectifique decreto relacionado con áreas marítimas en disputa. Ataque de las FARC, helicóptero del Ejército Norte de Santander deja 4 militares muertos y 6 más heridos. Nuevo atentado contra la infraestructura petrolera en Nariño amenaza con contaminar el acueducto de Tumaco. Durante posesión del nuevo ministro de Defensa, el presidente Santos dice que hay que seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que se proponen, como la paz. Un juez impone medida de aseguramiento y envía a la cárcel al abogado Víctor Pacheco, implicado en el escándalo de Fidupetrol, y del magistrado Jorge Pretel. Excluido de la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Desde que fue extraditado en 2008, nunca compareció a 48 audiencias de versión libre a las que fue citado. El presidente Santos sostiene que la ley anticontrabando irá en contra de los grandes contrabandistas y no afectará a los pequeños comerciantes. Censura general a las groseras palabras del periodista argentino Elio Rossi sobre la selección Colombia. El periodista argentino Juan José Buscaglia rechazó el insulto de Elio Rossi hacia los jugadores colombianos y lo consideró un exabrupto. Valencia, 6 meses fuera de juego por ruptura de ligamento. Estados Unidos derrota y elimina a la selección Colombia femenina. En aras de conservar la juventud y exaltar la belleza, es grande la inversión que hacen muchas mujeres en productos cosméticos. Al final de la emisión, ¿cuán efectivos son? Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Destituida de la alcaldía, la famosa vocera de las batas blancas en paro. 2. La DIAN se inventa una manera agradable para pagar impuestos. 3. Una propuesta de la U para unir candidatos a la alcaldía en Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. CMI conoció el acuerdo alcanzado entre Colombia y Venezuela en 2007, delimitando las áreas marinas y submarinas entre los dos países. El texto, aprobado por los presidentes de la época, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, fue avalado por el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro. El documento fue revelado por el negociador colombiano Pedro Gómez. Pedro Gómez Barrero, presidente de la Comisión Colombiana de Negociación, reveló esta noche a CMI que Colombia y Venezuela llegaron a un acuerdo en el año 2007 con la aprobación de los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez y siendo Nicolás Maduro canciller. Ocurre que después de 17 años de trabajo, desde 1990, llegamos a un acuerdo total, un acuerdo que se aprobó y se firmó unánimemente por todos los integrantes de la comisión, tanto de Colombia como de Venezuela. Pedro Gómez, al revelar por primera vez el documento suscrito por él con el entonces embajador de Venezuela en Colombia, César Pavel Rondón, explicó que la zona que aparece en rojo fue lo acordado por Colombia y Venezuela en 2007 y en amarillo lo que ahora pretende imponer el presidente Maduro mediante un decreto. Yo aspiro, por consiguiente, que esta especie de delimitación arbitraria que ha hecho el señor presidente Maduro sea corregida, que se vuelva a respetar el acuerdo a que ya se llegó desde el 2007. Reveló que se reunió 3 veces con los presidentes Uribe y Chávez y que la última vez fue en La Guajira para entregarle el documento. Se le informó por el presidente Uribe al presidente Chávez que se había llegado al acuerdo y él pues lo recibió y lo guardó. Pedro Gómez Barrero comparte las decisiones tomadas por la canciller Ángela María Holguín, especialmente por la nota de protesta que elevó contra el gobierno venezolano. El expresidente Álvaro Uribe confirmó que Colombia y Venezuela llegaron a un acuerdo para la delimitación de las áreas marinas y submarinas y calificó como un abuso la decisión del presidente Nicolás Maduro de fijar por decreto los límites de los dos países. El expresidente Álvaro Uribe en su Twitter descalificó la decisión del gobierno venezolano, el abuso de la dictadura Maduro como cortina de humo de la crisis de Venezuela. Luego, en un video que grabó con su propia cámara, Uribe confirmó que hubo preacuerdo. En reunión en La Guajira, en la cual me acompañó el doctor Pedro Gómez Barrero, uno de los integrantes de la delegación colombiana,
Le dije al presidente Chávez que yo había sido informado del preacuerdo, también que él lo había aprobado. Le entregué el bosquejo que recibí del doctor Pedro Gómez Barrero. El presidente lo puso en su bolsillo, guardó silencio, nunca dijo algo. Y luego afirmó que Maduro está tendiendo una cortina de humo. Y ahora la dictadura de Maduro sorprende con este decreto de invasión, con lo cual pretende ocultar la crisis de Venezuela, despertar allá sentimiento anticolombiano en vísperas electorales y desorientar a colombianos y venezolanos. Que esta desorientación no se permita ni en Venezuela ni en Colombia. Uribe se manifestó en este video que grabó desde su casa de descanso en Antioquia. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana calificó como un atropello la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de fijar por decreto los límites marítimos de su país con Colombia. Para el expresidente Andrés Pastrana es preocupante la decisión de Venezuela. Colombia tiene posición sobre diferendo marítimo. Decisión de Nicolás Maduro es un atropello. Confío Venezuela deje sin efecto ese decreto. El expresidente Pastrana hace parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que en algunos medios políticos consideran que el gobierno debería convocar para tratar este asunto. La canciller María Ángela Holguín pidió hoy desde Cuba al gobierno de Venezuela rectificar los decretos en los que fijan nuevos límites en la zona insular de disputa con Colombia. Informe de la corresponsal en La Habana, Anisley Torres. Desde La Habana, la canciller colombiana María Ángela Holguín pidió hoy al gobierno de Venezuela que rectifique lo más pronto posible el decreto a través del cual se crean zonas operativas de defensa integral marítima e insular que incluyen áreas en disputa con Colombia. Consideramos que el decreto va en contra del derecho internacional y le hemos pedido a Venezuela que haga un nuevo decreto donde las coordenadas correspondan a las áreas venezolanas y se excluyan las áreas en litigio y las aguas que están las áreas que son de Colombia. La jefa de la diplomacia colombiana, que se encuentra en Cuba desde el sábado como parte de la delegación gubernamental negociadora de paz, dijo que no puede haber una decisión unilateral por parte de Venezuela en áreas que han estado en controversia, pero que el camino para este diferendo es el diálogo político bilateral. Nosotros somos convencidos que estas diferencias con los países se deben mantener en lo bilateral, lo vamos a mantener a nivel diplomático. Estamos convencidos que Venezuela debe responder y esperamos que responda a esta nota de protesta lo más pronto posible. ¿Qué pasa si no hay una respuesta diplomática, señora canciller? No, seguiremos insistiendo en lo que tiene que ver con mi ministerio. Esa es la más alta protesta. Y ahí, en ese sentido, en eso seguiré. La canciller recordó que existe una comisión negociadora presidencial desde 1990 que estudia la situación de esas áreas en disputa. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. 4 militares perdieron la vida y 6 más quedaron heridos tras un ataque con explosivos a un helicóptero del ejército en Teorama Norte de Santander. La nave aterrizó en un lugar donde los subversivos instalaron previamente cargas explosivas. Estas son las primeras imágenes que muestran la magnitud del ataque que sufrió el helicóptero Black Hawk luego de que fueran activadas varias cargas explosivas durante su descenso en la vereda El Bejuco del municipio de Teorama en norte de Santander. El ejército explicó cómo fue el atentado. Los explosivos fueron colocados y activados por terroristas de la cuadrilla Resistencia del Catatumbo de la FARC en un sitio donde las tropas realizaban las maniobras ofensivas para apoyar a las unidades en tierra que desde hace varios días adelantan operaciones militares. E informó el saldo en vidas humanas que cobró el mismo. Fueron asesinados 4 militares, 2 resultaron heridos y 4 sufrieron contusiones menores producto de la detonación. Los militares afectados protegían la infraestructura petrolera de la zona, específicamente el oleoducto Caño Limón. La tropa que iba a asegurar el área que tenía prevista para poder entrar los técnicos de Ecopetrol a hacer las reparaciones del oleoducto que fue hablado la semana anterior. El comando del ejército lamentó la muerte de los uniformados y condenó el uso de artefactos explosivos por parte de las FARC al considerar que se trata de una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos también rechazó el suceso y le expresó sus condolencias a las familias de los militares.
Los uniformados que perdieron la vida en el hecho son el cabo primero Gabriel Ignacio Mejía y los soldados profesionales Edison Blanco Zapata, Franklin Gamboa Monsalve y Carlos Darío Ibarra Gutiérrez. El comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, se encuentra en la zona dirigiendo las operaciones. Ecopetrol adelanta un plan de contingencia en Tumaco, Nariño, tras un nuevo atentado contra el oleoducto trasandino. La Mancha amenaza con llegar a la bocatoma del acueducto de esa población. Un nuevo atentado contra el oleoducto trasandino en Nariño ha provocado la contaminación del río Buiza y Mira, que alimentan el acueducto del municipio de Tumaco. Ya se están haciendo las operaciones por parte de Ecopetrol para contener este crudo que amenaza en contaminar al río Mira. Desde la suspensión de la tregua por parte de las FARC, 50 atentados se han registrado contra la infraestructura petrolera, eléctrica y vial de Tumaco. La mayoría de gente afectada por los derrames anteriores, por el atentado contra las torres eléctricas de energía eléctrica son afros, la mayoría, población vulnerable. Funcionarios de Ecopetrol se desplazan a la zona para atender la emergencia y ubicar barreras que contengan el derrame de crudo. Durante la posesión del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el presidente Juan Manuel Santos señaló que hay que seguir combatiendo en la guerra hasta lograr el objetivo de la paz. El presidente, al posesionar a Luis Carlos Villegas como nuevo ministro de Defensa, dijo que en la difícil situación que vive el país se requiere un manejo muy especial, diplomático, gerencial y estratégico. Y ahí hay que hacer una especie de trabajo paralelo, proyectar las Fuerzas Armadas hacia el momento en que logremos la paz y al mismo tiempo no descuidarnos, no bajar la guardia para poder lograr esa paz. El presidente Santos también dijo que en ese equilibrio de hablar de paz, pero mantener la guerra, se necesitan las cualidades que tiene Luis Carlos Villegas, pues fue uno de los primeros negociadores plenipotenciarios que conoce el proceso de paz. Y ahí nuevamente requiere una persona con peso específico, con pies de plomo, con la paciencia necesaria, pero también con el carácter y la capacidad de perseverar que se requiere en tiempos difíciles. En este mismo escenario, el presidente Santos aprovechó y posesionó a María Lorena Gutiérrez como ministra de la Presidencia. Un juez de garantías impuso medida de aseguramiento al abogado Víctor Pacheco y ordenó su traslado a la cárcel Modelo de Bogotá. La Fiscalía acusa al abogado como presunto responsable de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito para favorecer con una tutela ante la Corte Constitucional a la firma Fidupetrol. El fiscal que lleva el caso en contra del abogado Víctor Pacheco dijo que las conductas ilegales que generó el escándalo de Fidupetrol en la Corte Constitucional se cometieron entre el 10 de abril y el 17 de octubre del año 2013, cuando Pacheco se habría aprovechado indebidamente de su amistad y cercanía con los magistrados Jorge Pretel y Alberto Rojas Ríos. De acuerdo con el ente acusador, Pacheco logró un pago a su favor de 152 millones de pesos por cuenta del tráfico de influencias que ejerció sobre los mencionados magistrados. La Fiscalía también dijo que ese pago no hizo parte de sus servicios como abogado, sino de maniobras para que fuera seleccionada la tutela de Fidupetrol, favoreciendo a la empresa para no pagar una multa de 22.500 millones de pesos. En la audiencia se presentó la grabación entregada por el magistrado Luis Ernesto Vargas, en la cual Víctor Pacheco reconoce que le pidió a Rojas y a Pretel ayuda con la tutela, además de un interrogatorio donde ratificó lo mismo. Sin embargo, no aceptó su responsabilidad por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía. La defensa del abogado Víctor Pacheco apeló la decisión del juzgado y esta será resuelta en segunda instancia por un juez de conocimiento en los próximos días. Un tribunal de Barranquilla excluyó de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz al extraditado excomandante paramilitar Rodrigo Tovar, conocido con el alias de Jorge 40. El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla justificó como uno de los argumentos para solicitar la exclusión de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 de la Ley de Justicia y Paz, su no comparecencia a ninguna de las 48 audiencias a las que fue citado por la Fiscalía desde que fue extraditado en 2008. No ha hablado de temas como las ejecuciones extrajudiciales, tampoco ha hablado de homicidios de connotación como homicidios de sindicalistas y profesores, no ha hablado sobre parapolítica, no ha hablado sobre redes de apoyo. Incluso antes de ser extraditado fue poco lo que aportó en las versiones libres. En estrado, los abogados de las víctimas y del mismo Rodrigo Tovar Pupo apelaron a la decisión. Se lleva la verdad de lo que hizo. La aspecto, pero no la compacto, voy a sustentar la apelación.
Según la Fiscalía, Rodrigo Tobar Pupo no garantizó tampoco el derecho de las víctimas a la reparación. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en Caquetá provocaron 3 derrumbes en la vía que de Florencia conduce hacia el interior del país. Varios vehículos permanecen represados al lado y lado de la carretera a la espera de que los trabajadores de Invías retiren las piedras que se desprendieron de la montaña. Las lluvias continúan a esta hora en la región, lo que podría dificultar los trabajos de despeje de la vía. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la ley anticontrabando no afectará a los pequeños comerciantes. El jefe de Estado sostuvo que la norma busca atacar a las grandes redes de este delito. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aclaró que la ley anticontrabando tiene como fin atacar las redes del contrabando que vienen afectando la competitividad y la economía colombiana. De acuerdo con el jefe de Estado, en 2013 este delito movilizó más de 6.000 millones de dólares. Se establece que el contrabando es una conducta constitutiva de lavado de activos, o sea, se equipara el contrabando al lavado de activos. Quien use el contrabando para lavar activos será penalizado por los 2 delitos y no solo por el delito de contrabando. Los pequeños comerciantes mantienen su preocupación por la ley, argumentando que los afectará significativamente. Vemos allá de que hay unos compromisos con la CAN y con otros países donde efectivamente el gobierno no nos va a poder cumplir a nosotros dándonos libertad para importar todos los artículos que necesita este país. El presidente Santos pidió intensificar las acciones de vigilancia y control por parte de las autoridades. Y la Superintendencia de Servicios impuso una millonaria multa a la empresa de Acueducto de Bogotá por la utilización de volquetas para la recolección de residuos. La sanción fue impuesta por la utilización de volquetas en la recolección de residuos domiciliarios. La sanción a la empresa de Acueducto es por 900 millones de pesos. Una fotografía que muestra que el servicio era prestado con volquetas fue tomada por funcionarios de la entidad. Es uno de los soportes que tiene la Superservicios para decir que se expuso a los ciudadanos a peligros y que la prestación del servicio no se hizo correctamente. Corresponde al momento en el que acaban los 4 contratos de prestación de los operadores privados de Bogotá. La Superintendencia de Servicios Públicos también identificó que la empresa de acueducto y alcantarillado no cuenta con una oficina de atención al cliente para temas de aseo. En diferentes regiones del país, los campesinos marcharon para exigir del gobierno recursos para el campo. Aseguran que están trabajando a pérdidas. Delegaciones de 15 departamentos de Colombia, entre las que se cuentan Cauca, Nariño, Santander, Tolima, Huila, Valle, Quindío, Risaralda del Caldas, participaron en la marcha agraria realizada en Armenia, donde cerca de 10.000 campesinos protestaron con el objetivo de exigir al gobierno la reactivación del programa de apoyo al ingreso caficultor PIC, un precio base del café y la reducción en costos de los agroinsumos. Nosotros estamos interpretando la crisis de todos los cafeteros de base en Colombia, del Huila y de todo el país. Más de 1.500 productores del Cesar, Guajira, Magdalena, Córdoba y Atlántico se movilizaron hasta el municipio de Bosconia, Cesar, para protestar por la crisis que vive el sector agropecuario en la región Caribe. Esto es un tema de seguridad alimentaria. Cuando uno entiende que 16.000 hectáreas de maíz ya no acompañan más al Cesar, cuando uno sabe que este año perdimos 6.000 hectáreas de arroz, cuando sabemos que el 50% del área que se cultivaba en yuca, 3.500 hectáreas, ya no están con nosotros. Con una marcha por las principales calles de la capital boyacense y regalando a la comunidad varios litros de leche, los productores lecheros sientan su voz de protesta contra el gobierno por la situación económica que están atravesando actualmente. Primero, que se detenga la importación de leche. Segundo, que se cumplan los pactos o los acuerdos que se lograron en el paro agrario del 2013 que concernientes al sector lechero son 11. Pues el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que las marchas de protesta de los campesinos obedecen a intereses políticos. Como consecuencia de las marchas del sector agropecuario en varias ciudades del país, como los caficultores, ganaderos, entre otros, el jefe de la cartera señaló que hay políticos que se están encargando de decir mentiras y desacreditar los apoyos del gobierno nacional. Lo que no es aceptable es que, igual que en las elecciones anteriores, cada que se acerca un proceso electoral, se caldean los ánimos del sector agropecuario. Para el funcionario no hay crisis cafetera, pero sí reconoce que hay dificultades las cuales no se solucionan con subsidios. Yo soy consciente de esas dificultades, yo no vine aquí a sembrar café en la luna,
tengo claros los costos, tengo claras los problemas que tienen al interior del sector. Descartó revivir el programa de ingreso al caficultor, pero reiteró que se diseñarán otros mecanismos de ayuda. El que tenga 1 hectárea o menos va a tener aproximadamente 4 o 5 bultos, no me acuerdo exactamente, y el que tiene hasta 5 hectáreas, ese de 5 hectáreas va a tener aproximadamente 10 o 11 bultos. Recordó que los apoyos económicos para la caficultura colombiana superan los 1.3 billones de pesos. Durante la celebración de los 25 años de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, al citar la encíclica papal, aseguró que en Colombia los más pobres son los más afectados con el cambio climático. Findeter ha financiado proyectos de las entidades territoriales por 11,5 billones de pesos. Creemos que para realmente ser efectivos, más que los recursos, lo que hay es que buscar que tengamos buenas iniciativas. El ministro destacó especialmente los proyectos de ciudades sostenibles y citó la encíclica papal para ratificar que en Colombia se requiere conciencia de las consecuencias del cambio climático. La encíclica papal nos viene como anillo al dedo a nosotros los colombianos. ¿Por qué? Las consecuencias del cambio climático son particularmente severas para la población vulnerable, para los más pobres. El ministro también anunció que se evaluará la adición de más recursos para el programa de créditos a tasas compensadas o tasas inferiores a la DTF. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,45% a 1.313 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial de Avianca, con una valorización del 5% a 3.465 pesos. La acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, con una pérdida de 7,41% a 1.250 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de la empresa de energía de Bogotá, al movilizar más de 28.000 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.537 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.420 y la venden en 2.490 pesos. Un euro cuesta 2.897 pesos con 5 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 11,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 24 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.655 pesos. Se acabó el sueño de la selección Colombia en el Mundial Femenino de Canadá. Ya volvemos. Un estudio revela que mujeres en Latinoamérica invierten más en productos de belleza. La respuesta después de comerciales, cuando además ahondaremos en la verdadera efectividad de sus milagrosas promesas. Todo desde Villares, Londres, en donde hoy se da inicio al Milk Fest. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Villares, Londres, en el centro de Bogotá, el lugar en donde a partir de hoy inicia el Milk Fest, el primer festival de género, del cual hablaremos más adelante. Porque quiero comenzar con el que han llamado impuesto rosa, o esa inversión que mensualmente hacemos muchas mujeres en aras de conservar la juventud y la belleza, creyendo muchas veces en promesas de anuncios publicitarios que resultan engañosos. Por eso hoy consultamos a las consumidoras, ¿qué tanto creen en estas promesas? En una encuesta realizada por Groupon a 7.000 mujeres en 5 países, Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia, estos fueron los resultados. Que salió ahí un poquito para nosotros es que las colombianas son las que más se cuidan y que más plata gastan con productos de belleza y para cuidarse. 30% de las colombianas gastan entre 50.000 y 100.000 pesos mensuales con productos de belleza y estética. Y 12% de las colombianas gastan más de 100.000 pesos al mes. Hace unas semanas, la Superintendencia de Industria y Comercio decretó medidas cautelares contra un laboratorio nacional por publicidad engañosa en sus conocidos comerciales de cremas antiarrugas. En el mundo de la cosmética es común encontrar promesas que son incumplidas. En las calles de Bogotá nos dijeron: ¿tú usas cremas nocturnas, hidratantes o algo? Sí, utilizo pues primero la crema maquillante, contorno de ojos. Sí, utilizo cremas antiarrugas. Sí. Sí. Muy importante. ¿Ustedes cuando ven esos comerciales de esas cremas supuestamente milagrosas que retrasan el envejecimiento, creen ese mensaje? No le creo porque pues di tú que
como que emiten un mal mensaje, que todo lo de la publicidad es bueno y que lo que te están vendiendo, y entonces ponen a las periodistas como para que sea más real, pero no me da credibilidad. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a las mujeres del país si creen en la publicidad de las cremas antiedad. El 62,7% dijo que no cree, mientras que el 36% que sí. La ciudad en donde menos creen es Bogotá, con el 72%, contra el 24% que sí confía en los beneficios que publicitan estos productos. Y en donde más creen en estas promesas es en Medellín, con el 64% de mujeres que aseguran que sí son efectivos. Solo el 36% de las paisas creen que no lo son. Este domingo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, una fecha que respalda los derechos de la comunidad LGBTI. Y aquí, en Bogotá, en Villares, Londres, en donde me encuentro, inicia el Milk Fest, el primer festival de género del país, en honor al reconocido activista Harvey Milk. En honor a Harvey Milk, el primer hombre homosexual elegido para cargos públicos en Estados Unidos, hoy se abrieron las puertas de Villares, Londres, al Milk Fest, un espacio para celebrar la libertad, la tolerancia y vivir el arte, la música, los simposios y el cine desde la perspectiva de la diversidad de género. Un proceso en el que la aceptación sea la protagonista también, porque no solamente estamos hablando de la comunidad LGTBI o de los gays, sino de la aceptación en general. Creemos que hace falta mucha educación en cuanto a lo que las otras personas nos pueden dar. Estamos de pronto a veces marginando propuestas porque vienen de determinado grupo. Una selección de cine de género nacional e internacional en asocio con la Cinemateca y su ciclo rosa, fiestas con DJs invitados y una exposición de 11 artistas hacen parte de la programación que además le rendirá un homenaje en esta primera edición a Franklin Aguirre. Ahora hablemos de moda, porque les tenemos una propuesta que les va a encantar a aquellas que les gusta estar unos centímetros más cerca de las estrellas, pero privilegian la comodidad. Zapatos con tacones intercambiables. Con una tecnología de imán y una horma adecuada a la morfología del pie, estos zapatos permiten el intercambio de tacón en un segundo. Estar de 8 centímetros y pasar a 4 es comodísimo. Es una bolsa muy pequeña. Ahí metes los tacones de cambio y te la guardas en la carterita que lleves. Los estilos varían para todo tipo de atuendos y ocasiones. Hay zapatos para novia, hay botines, botas y de sandalias. Hay de todos los tipos de zapatos. Y si la idea es personalizar aún más el look, puede cambiar el tacón de color o escogerlo con apliques glamurosos. Hoy me despido desde Villares, Londres, en el centro de Bogotá, el lugar en donde hoy se inauguró el Milk Fest, el primer festival de género del país. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Destituida de la alcaldía, la famosa vocera de las batas blancas en paro. 2. La DIAN se inventa una manera agradable para pagar impuestos. 3. Una propuesta de la U para unir candidatos a la alcaldía en Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Hace 2 años, doña Carolina Corcho, actuando como vocera de médicos internos y residentes, ayudó a convocar las marchas de batas blancas para tumbar la reforma a la salud. Negó entonces intereses políticos y burocráticos. Fue nombrada en la Secretaría de Salud de Bogotá como directora de participación social. Pues bien, acaba de ser declarada insubsistente. Según dicen en la Secretaría, actuaba pensando que era poseedora de la única verdad sobre cómo debía ser el sistema de salud para los colombianos. En sus redes sociales, doña Carolina ha dicho que no la destituyeron y que ella renunció. Y en la carta, al alcalde Gustavo Petro acusa a la Secretaría de Salud de no velar por la salud e ir en contra de las políticas de la Bogotá humana. Y dice que ese era el motivo de su salida. Pero la misiva la entregó después de la declaratoria de insubsistencia. Por ende, no le aceptaron la dimisión. A todo eso se sumó la queja del alto gobierno por los ataques directos de doña Carolina al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a través de Twitter, acusándolo de mantener la salud como un negocio. Doña Carolina dice que su lucha es social y no política,
pero invita en sus redes sociales a que la doctora Clara López, a quien identifica como de vanguardia y de ideas progresistas, reconduzca el camino de la Secretaría de Salud con un gobierno alternativo. Y pensar que siempre negó sus vínculos con el polo. 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, decidió dar un timonazo en la estrategia que utiliza para invitar a los contribuyentes a que paguen cumplidamente sus impuestos. Atrás quedan el garrote, las amenazas y las cuentas de cobro. Ahora, la DIAN utilizará un método más amable. Redes sociales, internet, a través de diversos canales se emitirá la primera serie web producida por la DIAN. Se trata de una especie de telenovela que instruye sobre cómo pagar sus impuestos y cómo acogerse a los beneficios que se ofrecen a los morosos. La serie se denomina Lo prometido es deuda. En el primer capítulo, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Participan actores de primera línea como Cristina Lili, Julio Pachoni, Alberto Saavedra. Es la primera vez que la DIAN decide dejar atrás los Doberman y sus colmillos amenazantes para enseñar a pagar impuestos a la gente. Ojalá que esta estrategia de la zanahoria funcione. 3. El partido de la U lanzó hoy una propuesta para tratar de evitar que las fuerzas del centro vayan divididas a las elecciones para alcalde de Bogotá. El senador Roy Barreras, copresidente de ese partido, convocó a los doctores Rafael Pardo y Enrique Peñalosa a unirse para hacer campaña juntos y gobernar juntos. Pero ¿a quién va a apoyar el partido de la U? Al candidato que gane la encuesta, que va a ser contratada para realizarse en la segunda semana de agosto. Lo novedoso de la propuesta es lo siguiente, según Barreras. Primero, no se descalifica a ninguno. Segundo, deben gobernar juntos. Tercero, se invita a que los dos candidatos concerten las calidades y cualidades técnicas de la encuesta para que ambos tengan plenas garantías. Serán los comités técnicos de las dos candidaturas los que decidan si existen las garantías que cada candidato exige. Es como cuando alguien hace una propuesta para cenar. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Todo depende. Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.